Bien, pues resulta que ya prácticamente hemos terminado. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría, yo creo que poner un buen formulario o un buen sistema de reservas. No reservas de pago, sino reservas por lo menos para una confirmación. Para ello existen multitud de sistemas y vamos a ver lo que yo considero que es lo más sencillo, además de gratuito. Podríamos ir perfectamente a la página de plugins de WordPress y hacer una búsqueda para hacer reservas. Podemos hacerla en inglés. Buscaríamos por Restaurant Booking y nos van a aparecer un montón de plugins que nos ofrecen la posibilidad de instalar un sistema de reservas, de gestión de reservas, que básicamente viene a ser un formulario y poquito más. Es por este motivo, después de analizar los muchos plugins que hay, salvo que quieras insertar un sistema de pagos que normalmente casi nadie incluye, porque casi nadie cobra por defecto o previamente para una reserva en un restaurante, sería utilizar un buen formulario que además puedas configurar a la manera que tú necesites en tu propio restaurante. Este podría ser un ejemplo de muy buen formulario de reservas, donde puedes pedir el nombre y apellidos del cliente, su correo electrónico, un teléfono para confirmar reservas, que pueda elegir una fecha entre las que tú le indiques, incluso una franja horaria de las que tengas disponibles, elegir un tipo de sala o si tienes varias mesas podrías incluir más salas o más mesas, el número de comensales, que puede incluir notas opcionales, pues llegaremos antes de las 2 o lo que sea, y bueno, luego la siempre requerida aceptación de privacidad para solicitar una reserva. Y te preguntarás, ¿y esto cómo lo hago yo? Pues muy sencillo, vamos a hacerlo gratis. Este sería el código de este formulario que hemos hecho. ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero sería instalar un plugin de formularios de contacto, que en este caso se llama Contact Form 7. Este plugin de formulario de contacto es el plugin más instalado de WordPress, con mucha diferencia sobre cualquier otro plugin, no de formulario, sino sobre cualquier otro plugin de WordPress. Y una de las cosas buenas que tiene es que es gratuito, tiene un montón de campos por defecto que te sirven para hacer prácticamente cualquier tipo de formulario y además contiene una serie de plugins adicionales que le añaden funcionalidades extra que no trae por defecto. Pues por ejemplo generar redirecciones, comprobaciones de usuario, añadir todo tipo de campos que no vienen por defecto, pero bueno, en principio, para el formulario que hemos creado, el que acabamos de ver, te basta con una instalación sencilla y básica de Contact Form 7, este formulario que se instala y se activa de manera totalmente gratuita. Una vez lo has instalado, va a aparecer una nueva página en la administración que se llama Contacto, con un submenú denominado Formularios de Contacto. Te vendrá un formulario de contacto por defecto, pero bueno, haríamos uno nuevo, vamos a hacer uno nuevo desde cero. Vamos a añadir nuevo. Si te fijas, te sale una serie de campos que podríamos utilizar de base, pero no vamos a utilizar ninguno. Vamos a borrarlo para que aprendas a utilizarlo de manera sencilla. Los borramos. Lo primero va a ser ponerle un nombre. Y a continuación vamos a empezar a añadirle los campos que necesitamos. Lo primero que teníamos, un campo de texto para poner nombre y apellidos, pues lo elegimos, campo de texto. Aquí definimos primero, campo obligatorio, sí, le ponemos un nombre interno, nombre, y el valor por defecto. Y le vamos a utilizar como marcador de posición, para que aparezca dentro del campo. Le insertamos. ¿De acuerdo? Ya tendríamos el primero. Segundo campo, sería un campo igual, como hemos visto, pero para el correo electrónico. Pues utilizamos el campo de correo electrónico. Damos intro y campo de correo electrónico. Le ponemos obligatorio, le llamamos internamente como queramos. Le decimos que este texto va a ser el marcador de posición y le insertamos. Y el siguiente campo sería el de teléfono, pues utilizamos el botón de teléfono y lo mismo hacemos. ¿De acuerdo? Siguiente campo, es un poco especial, fecha. Pues fíjate que hay un campo aquí que se llama fecha. Le marcamos como obligatorio, ponemos el nombre que queramos interno, podemos utilizar un nombre externo o no, y le podemos poner un rango mínimo de fechas o un rango máximo de fechas si queremos. En principio lo vamos a dejar la forma más básica. Aquí faltaría un texto por delante. Si te fijas, aquí elegir fecha necesita confirmación. Bueno, pues lo añadimos antes. Siguiente. Franja horaria.
Bueno, este es un poco especial. Inicialmente le pondríamos un texto y a continuación habría que elegir qué tipo de campo. En este caso tenemos un desplegable. Pues bueno, podemos utilizar el mismo. Podríamos elegir casillas o botones, también podría ser, pero podemos elegir el desplegable por utilizar el mismo. Entonces sería este de menú desplegable. Le marcamos como obligatorio y le ponemos las opciones, como lo tenemos puesto en el otro lado. Vamos a poder permitir selecciones múltiples para que puedan elegir varias franjas horarias, por ejemplo, e insertamos un número en blanco, un elemento en blanco por delante para así les obligas a elegir, para que no haya equivocaciones. Y le insertamos. Siguiente. Elegir sala. Pues le ponemos el texto primero y vamos a utilizar otro tipo de campo. Podemos utilizar o bien botones de selección o casillas de verificación. Son muy parecidos, vamos a ver los dos para que los conozcas. Casillas de verificación y podemos hacer las exclusivas o no, opcionales, para que pueda elegir uno u otro. Vamos a dejarle que elija cualquiera de los dos. La otra opción, en vez de una casilla de verificación, sería botones de selección. Y guardamos. He hecho dos para que luego veas la diferencia y elijas el que más te guste. Siguiente, vamos a indicar un número. Indica el número de comensales. Ponemos un texto y elegimos el campo de número. Ponemos obligatorio. Podemos poner un valor por defecto como marcador de posición y ponemos el número mínimo y el número máximo e insertamos. Ya casi hemos terminado, vamos a poner un campo de notas que va a ser un campo de área de texto, que es un texto grande. Obligatorio y ponemos el texto que sea como marcador de posición. Y por último nos faltarían la aceptación de la privacidad y el botón de envío. La aceptación de la privacidad, hay un elemento que se llama aceptación, nombre interno, le ponemos aquí un texto enlazado a la URL de nuestra política de privacidad, no tiene que ser opcional según la legislación europea, y por último el botón de enviar, que es este, enviar, simplemente le podemos cambiar el nombre. Y insertamos. Con esto ya lo tendríamos el formulario creado. ¿Cómo lo utilizaríamos? Bueno, de dos maneras. Podemos simplemente clicar aquí y copiar. Y entonces iríamos a páginas, añadir nueva, hacemos una página nueva, le ponemos el nombre. Y podemos simplemente copiar y pegarlo y ya nos aparece como Contafor 7. Si no te acuerdas, insertaríamos un bloque de Contafor 7, que es como se llama el plugin, y elegiríamos la que acabamos de hacer, formulario de reservas. Si publicamos esta página, ya va a tener todos los campos que hemos hecho. Nombre de apellidos, correo electrónico, teléfono, elegir la fecha, ¿vale? Hemos hecho un campo que pueden elegir varios, por ejemplo, de 10 a 12. Pues aquí ponemos el nombre. Pues son obligatorios, no obliga. Vamos a elegir una fecha, por ejemplo esta, y podemos elegir varias opciones. Esta, hora, con control o comando, depende del ordenador, marcaríamos cualquier otro horario, por ejemplo, estos tres posibles horarios, elegiríamos el salón, fíjate la diferencia, uno era la casilla de radio, otro era las casillas de verificación, el que más te guste, ¿de acuerdo? De los campos que teníamos hechos. La cantidad de comensales, podríamos elegir 8 o 9. ¿Ves? No demasiado grande, nos saldría error, porque habíamos dicho que era entre 1 y 8, podemos elegir 6, por ejemplo. Y ya nos lo acepta. Cualquier nota, la política de privacidad, por lo que sea, este le hemos puesto obligatorio y no me he dado cuenta y ahora me está pidiendo reclamación, pero bueno, es un fallo y podemos solucionarlo.
¿Cómo lo solucionaríamos? Iríamos a la gestión de nuestros formularios de contacto para editar el formulario de reserva y en el campo text area, área de texto, el asterisco indica que es obligatorio. Le quitamos el asterisco, guardamos y en nuestro formulario ya no será obligatorio. Vamos a poner aquí el nombre y ya no me pide rellenarlo. Y daríamos a realizar la reserva. Todo esto llegaría al correo electrónico del administrador de la web y podría gestionar estas reservas, confirmarlo con el cliente, etc. Pero no hemos terminado. Hay una funcionalidad que se nos ha olvidado y que es muy importante, que es recabar todos estos datos en el correo electrónico, porque por defecto no lo va a hacer. Para ello debemos editar el formulario de contacto que hemos creado y fíjate que en la sección de correo aparece un aviso. Tenemos que ir aquí y tenemos que aquí todos estos campos internos que les hemos puesto un nombre mientras los hacíamos, tenemos que indicarles aquí dentro y sustituirlos por los campos por defecto. Por ejemplo, aquí dice asunto. Viene your subject, que no es un campo que esté aquí entre corchetes, no existe. O sea, aquí podríamos poner, por ejemplo, nueva reserva. Responder a your email no existe. En realidad nosotros le hemos llamado correo. Pues copiaríamos y sustituiríamos por el campo que sí que existe. Y luego en el cuerpo del mensaje que nos va a llegar, pues haríamos lo mismo. Your name lo sustituiríamos por el que sí existe. En vez de your el correo, en vez del nombre, pues your name pues es nombre en este caso. Ponemos nombre, ¿vale? Vamos a decir nombre. Correo. Asunto, no hay asunto, nos lo saltamos. Cuerpo del mensaje, pues tampoco hay. Este es un campo que no tenemos. Tendríamos otros campos que serían, por ejemplo, teléfono. Y pondríamos en nuestro campo de teléfono móvil. ¿Qué más tenemos? El campo reserva, pues reserva. Y vamos copiando y pegando todos estos campos. O podemos copiarlos todos del tirón e ir metiendo aquí intros. Y con esto ya nos llegaría el correo electrónico correctamente. Aquí podríamos dejar el correo por defecto o ponerle otro. Si guardamos, aquí nos dice que no pertenece al dominio, no pasa nada, no hay ningún problema. Lo que hay que hacer siempre es hacer una prueba a ver si funciona el formulario y si coge todos los campos para detectar cualquier error y eliminarlo. En este caso, en el formulario, por ejemplo, antes de mandarlo, vamos a eliminar la segunda opción, que me gusta menos, la de esta, de radio. Vamos a guardar, la vamos a quitar también de aquí, del correo, porque ya no existe. ¿De acuerdo? Y vamos a probar el formulario. Iríamos a la página que hemos creado y haremos la prueba. Por ejemplo. Y aceptamos y realizamos la reserva. Aparece un mensaje de confirmación para el cliente de que se ha enviado y ahora nosotros, como administradores de la web del restaurante, nos debería llegar un correo electrónico con todos estos datos si lo hemos configurado bien. Para ello solo tenemos que ir a comprobar nuestro correo electrónico del gestor que utilicemos. Y aquí estaría, de mi restaurante ha llegado un correo nueva reserva con el correo electrónico que ha indicado el usuario, el nombre, el teléfono, la fecha de la reserva, los horarios que ha definido, el salón, los comensales, la nota, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto tendríamos un completo sistema de reservas. Como nota adicional, podríamos dentro del formulario mandarle también una confirmación por correo electrónico al cliente para que sepa que ha llegado. No suele ser necesario, pero podemos incluirlo y es muy sencillo. Simplemente aquí donde el correo electrónico marcamos lo de correo electrónico 2 y igual que arriba podríamos rellenar este correo electrónico indicándole, pues bueno, en vez de mandarle tu mensaje, podemos hacerle una copia un poco de lo que ha pedido él y aquí mandarle pues un texto de gracias por la reserva, te confirmaremos lo antes posible o lo que sea. Pero es totalmente opcional. Lo importante es que es una manera muy sencilla de tener un formulario de reservas en nuestra web de restaurante
con todos los campos que podamos necesitar e incluso alguno más. Por supuesto, son reservas que requieren confirmación como en cualquier restaurante de este mundo. Y con esto tendríamos un sistema completo para nuestro restaurante, para mostrar nuestro menú, para darnos a conocer e incluso para gestionar las reservas. Además, de una manera muy sencilla para que no necesitemos de ningún programador para hacer cualquier tipo de modificación en nuestra web, ya sea diseño, aspecto o incluso contenido. Podemos gestionarlo nosotros fácilmente, modificando pues, los bloques por defecto, cambiando textos, añadiendo secciones, como hemos visto en este curso.